¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios con aquellos que no valoran tu vida, tu amor y tu esfuerzo? La Biblia nos muestra que Dios no es indiferente ante la injusticia. En Romanos 12 y 19 se nos dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Este versículo nos recuerda que no nos corresponde buscar retribución, porque Dios, en su justicia perfecta, actúa a su tiempo y a su manera. Pero, ¿cómo castiga Dios realmente a quienes te menosprecian? Hoy exploraremos una verdad que pocos conocen, cómo el Señor interviene cuando eres despreciado. A través de las Escrituras descubriremos de qué manera su justicia se manifiesta, y cómo, lejos de la venganza humana, Dios obra con propósito y enseñanza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para aquellos que no te valoran? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que ciertas personas te desprecien, te ignoren o te hagan sentir que no vales lo suficiente? Puede ser un amigo, un familiar, una pareja o incluso alguien en quien confiabas ciegamente. Y entonces surge la pregunta, ¿Dios ve lo que está pasando? ¿Le importa? La respuesta está en su palabra. En Jeremías 5 y 10 el Señor dice, «Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Nada pasa desapercibido para Dios. Él permite que el desprecio ocurra, pero no porque haya olvidado a sus hijos, sino porque está revelando verdades ocultas que tú aún no puedes ver. A veces, el desprecio es un filtro divino. Dios lo usa para mostrarte quién realmente está a tu lado y quién solo fingía estarlo. Es doloroso, pero necesario. Mira lo que pasó con Jesús. Entre todos los que le seguían, había uno que en secreto ya había decidido traicionarlo, Judas Iscariote. No era un extraño. No era un enemigo declarado. Era parte del círculo íntimo de Jesús. Comía con él, oraba con él, escuchaba cada enseñanza. Pero en su corazón había traición. Jesús lo sabía, y aún así lo permitió. No lo desenmascaró de inmediato. No lo apartó del grupo. Esperó el momento exacto. Porque incluso la traición tenía un propósito en el plan divino. ¿Te has detenido a pensar que quizá Dios está permitiendo que ciertas personas te menosprecien para revelarte lo que hay en sus corazones? Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te dejan de lado, es difícil no reaccionar con enojo o tristeza. Pero Dios quiere que observes, que aprendas. Así como Jesús permitió que Judas siguiera a su lado hasta la última cena, a veces Dios permite que ciertas personas permanezcan en tu vida solo para que, cuando llegue el momento adecuado, la verdad salga a la luz. El desprecio es una herramienta que Dios usa para enseñarte a quién debes cerrar la puerta y a quién debes dejar entrar. Hay momentos en los que Dios mismo endurece el corazón de ciertas personas para que te rechacen. Parece extraño, pero sucede. En Éxodo 9 y 12 dice, «Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés». Dios pudo haber hecho que el faraón liberara al pueblo de inmediato, pero permitió que su corazón se endureciera. Si hubiera cedido fácil, los israelitas habrían salido sin ver los milagros de Dios, sin entender su poder. A veces, Dios deja que las personas te cierren las puertas en la cara, que te menosprecien, que te desechen. Pero no porque Él quiera verte sufrir, sino porque está preparando algo más grande. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años fue despreciada y humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Penina tenía hijos, Ana no, y en cada ocasión, Penina se burlaba de ella, la hacía sentir inferior. Ana pudo haber reaccionado con odio. Pudo haberse rendido en la tristeza. Pero en lugar de eso, llevó su dolor a Dios. Clamó con todo su corazón, y Dios no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel.
¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera permitido que el desprecio la destruyera? ¿Y si en lugar de acudir a Dios, se hubiera llenado de amargura? El rechazo que sufrió no fue en vano. Fue la preparación para recibir una bendición mayor. Dios está observando cada lágrima, cada palabra cruel que te dicen, cada gesto de desprecio. Pero no quiere que te enfoques en la herida, sino en la lección. La gente que no te valora está cumpliendo un propósito en tu vida. Están revelando quiénes son realmente. Y, más importante aún, están revelando quién eres tú en Dios. No necesitas la validación de los demás para saber que tienes valor. En Isaías 49, 16, Dios dice: Mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Él no te ha olvidado. Jesús nos enseñó que el desprecio de los hombres no define nuestro destino. En Marcos 6, 4 él mismo dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos. La gente que lo conoció desde niño no pudo ver su verdadera identidad. No lo valoraron. ¿Y qué hizo Jesús? No dejó que eso detuviera su propósito. Continuó con su misión. No intentó convencerlos. No rogó por su aceptación. Simplemente siguió adelante. Esa es la lección. Cuando alguien no te valora, no es tu trabajo hacer que lo haga. Tu trabajo es enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre ti. El desprecio puede doler, pero también puede ser liberador. ¿Cuántas veces Dios ha usado el rechazo para apartarte de algo que no era para ti, un empleo en el que no te querían, una relación en la que no te valoraban, una amistad que te trataba con indiferencia? A veces, el desprecio es la manera en que Dios te dice: aquí no es. Sigue adelante. Su caída fue la cuerda con la que él mismo se colgó. Construyó su propia horca creyendo que se trataba de su victoria, pero terminó ejecutándose en la misma estructura que preparó para otro. ¿Dios le dio tiempo? No lo detuvo en su primer acto de desprecio. No le cerró la boca cuando habló con arrogancia. No impidió que se sintiera invencible. Pero cuando el juicio llegó, fue irreversible. Porque no hay acción sin consecuencia. Gálatas 6, 7 lo dice con claridad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quien desprecia, siembra para su propia caída. Tal vez la cosecha tarde, pero llegará. El gran error de muchos es confundir el silencio de Dios con su aprobación. Se acostumbran a la indiferencia, al desprecio, como si nunca fueran a dar cuentas. Faraón pensó igual. Rechazó liberar a Israel, creyó que su poder estaba por encima de todo. Se burló de Moisés, endureció su corazón, ignoró las advertencias. Pero después de la 10ª plaga, ya no había orgullo que sostener. Su gran ejército, el que alguna vez dominó naciones, fue tragado por las aguas del Mar Rojo. La justicia de Dios no puede ser detenida. Cada vez que alguien te desprecia, hay una respuesta divina en camino. No necesitas vengarte. No necesitas desear su caída. Dios ya está obrando. Romanos 12 y 19 nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es solo una promesa, es una advertencia. No tomes la justicia en tus manos. No intentes demostrar nada a nadie. Dios se encargará de mostrar lo que otros no quisieron ver. Su juicio es exacto. Él pesa el corazón. No todos los desprecios son iguales,
ni todas las consecuencias llegan del mismo modo. Algunos caerán públicamente, como Amán. Otros, como Saúl, simplemente verán el favor de Dios irse, poco a poco, hasta quedar vacíos. Y otros más, como los hermanos de José, serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes humillaron. Pero en todos los casos, la justicia llega. Porque Dios no actúa por impulso ni por emoción. Su juicio es perfecto. Job 34:12 dice: Ciertamente, Dios no hace injusticia, el Todopoderoso no pervierte el derecho. Y esa verdad nos da paz. No necesitas que te pidan perdón. No esperes que reconozcan el daño. La justicia de Dios no depende del arrepentimiento del otro, sino de la fidelidad de su palabra. Ese tiempo entre la herida y la justicia es prueba. Dios observa. ¿Te amargarás o confiarás? ¿Dejarás que el desprecio te defina, o recordarás quién eres en él? Salmo 37, 7-8 nos anima. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en hacer lo malo. Ese es el verdadero desafío. Esperar sin perder la fe. Confiar sin desesperarse. La historia lo prueba. Quien desprecia a otro, nunca termina en victoria. Porque Dios da a cada uno conforme a su camino. Lucas 2:11 lo dice claro. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que te ignoraron, que te trataron con frialdad, que pensaron que podían pisotearte, enfrentarán la justicia divina. Y cuando llegue, no habrá marcha atrás. No hay desprecio sin respuesta. No hay arrogancia que Dios pase por alto. Puede que no lo veas hoy, pero llegará. No cuando tú quieras, sino cuando Dios lo determine. Y cuando llegue, será definitivo. Dios ve el orgullo en el corazón, y lo derriba. Nadie se exalta sin que le llegue su día. Proverbios 4:18 lo advierte. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien desprecia a quien Dios ha bendecido, está cavando su propia ruina. La historia lo confirma. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Nabucodonosor lo vivió en carne propia. Se creyó invencible. Se jactó de su poder, de sus logros, y Dios le dio señales, pero no escuchó. Hasta que su orgullo lo llevó a la locura. Vivió como una bestia hasta que reconoció que solo Dios es soberano. El orgullo ciega. Da una falsa seguridad. Pero tarde o temprano, se cae. Saúl, el primer rey de Israel, también lo vivió. Tuvo la oportunidad de reinar con humildad, pero la envidia lo consumió. Despreció a David. Se aferró al trono, hasta que lo perdió todo. Murió solo, derrotado y sin gloria. Quien desprecia a otro, no hiere solo a una persona. Ofende al mismo Dios. Jesús lo dijo en Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un grito de arrogancia, que Dios no deja sin respuesta. Nadie humilla, sin ser humillado. Nadie ignora, sin ser ignorado. Faraón pensó que podía aplastar al pueblo de Dios, hasta que el mismo mar que sostenía su poder, se convirtió en su tumba. Hay momentos en que Dios permite que el soberbio se eleve, solo para que su caída sea más grande. Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero terminó colgado en ella. Eliseo fue burlado por jóvenes,
y Dios no pasó por alto su desdén. El rico ignoró a Lázaro toda su vida, hasta que fue demasiado tarde para pedir una gota de agua. Herodes se creyó un dios, y fue herido por un ángel. Dios no ignora el desprecio. No se trata solo de castigo, sino de justicia divina. Lo que se menosprecia, Dios lo exalta. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero terminaron postrados ante él. Los egipcios se burlaron de Israel, pero los vieron salir en victoria. Esaú cambió su bendición por un plato de lentejas, y lloró cuando entendió lo que perdió. La gracia se mueve, y cuando alguien no valora lo que Dios da, otro lo recibe. Así fue con el hijo pródigo. Así fue con Saúl. La justicia de Dios no necesita venganza humana. Él exalta al humilde y humilla al que cree que puede despreciar sin consecuencias. No te confundas. Lo que hoy parece insignificante, mañana será glorificado por Dios. Dios no responde a la emoción humana, ni se deja llevar por la urgencia de la venganza. Su justicia es precisa, inevitable y llega en el momento exacto, cuando el orgullo ha crecido tanto, que la caída se vuelve inevitable. Muchos creen que su desprecio quedará sin consecuencias. Se engañan pensando que el silencio divino es olvido, pero en realidad es paciencia, y esa paciencia es el escenario perfecto para que cada acción reciba su respuesta. Amán construyó la horca para su enemigo, pero terminó colgado de ella. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, y fue reducido a la humillación más profunda. El faraón desafió a Dios una y otra vez, hasta que el mar lo envolvió sin retorno. El tiempo puede ocultar el juicio, pero jamás lo cancela. Los que no se arrepienten, los que se endurecen, serán alcanzados sin advertencia. La historia de los hermanos de José, del rico y Lázaro, de Saúl, todos gritan la misma verdad: nadie escapa del juicio. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. No es una posibilidad. Es una certeza. La impunidad es solo una ilusión, porque la justicia divina no se detiene, no se debilita, y no olvida. El rechazo nunca es el final de la historia, sino un redireccionamiento divino. Cuando te menosprecian o te ignoran, no es un castigo, sino una señal de que Dios te está apartando de lugares donde no florecerías. Grandes siervos de Dios como José, Ana y Moisés experimentaron rechazo antes de cumplir su destino. El desprecio es una puerta cerrada que nos impulsa hacia lo que realmente Dios ha preparado para nosotros. No se trata de luchar por aceptación donde no hay valor para ti, sino de avanzar con fe hacia nuevos caminos. Jesús mismo fue rechazado en su tierra, pero no insistió en ser aceptado, continuó su misión donde era bien recibido. Así debemos hacer nosotros, no quedarnos atrapados en la amargura, sino usar la experiencia como base para crecer. Cada minuto que gastas lamentando el rechazo es un minuto robado a tu destino. La verdadera victoria es seguir adelante sin depender de la aprobación humana, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Recuerda las palabras de Génesis: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. La restauración no depende del arrepentimiento de quienes te ignoraron, sino de entender que tu valor nunca dependió de ellos. En la vida, muchas veces enfrentamos el rechazo, la indiferencia y el menosprecio, pero es fundamental entender que estos momentos no son un castigo ni el final de nuestra historia. Son, en realidad, una puerta que Dios cierra para guiarnos hacia algo mucho mejor, un camino preparado especialmente para nosotros. Cuando otros no nos valoran, no debemos caer en la amargura ni en la desesperanza. Al contrario,
Debemos ver ese rechazo como una señal de que es tiempo de avanzar hacia nuestro verdadero destino, un destino que solo Dios puede revelar y que no depende de la aprobación humana. La fe se fortalece en la adversidad. Grandes personajes bíblicos como José, Ana, Moisés, David, Gedeón y Pablo no alcanzaron su propósito porque fueron aceptados por todos, sino porque confiaron en Dios a pesar del rechazo y la dificultad. Cada herida, cada puerta cerrada, cada humillación es parte del plan divino para formar nuestro carácter y revelar nuestro verdadero valor. Dios usa esas pruebas para prepararnos y conducirnos hacia la victoria, la restauración y el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Por eso, cuando sientas que nadie te valora, recuerda que tu valor está en Dios y que Él siempre tiene un plan mucho más grande para ti. No te detengas, no te rindas. Confía, avanza y permanece firme porque lo mejor está por venir. Lo que parecía una humillación es en realidad la preparación para un propósito mayor. El rechazo purifica la fe y fortalece el espíritu para cumplir el plan divino. Confía en que tu destino está seguro y que la verdadera recompensa está en avanzar, sin mirar atrás. Si este mensaje te ha inspirado y fortalecido, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Dale like para apoyar este canal y comenta abajo qué parte te tocó más el corazón o cómo esta palabra ha cambiado tu perspectiva. Tu participación es muy importante para que este mensaje llegue a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y crecimiento espiritual. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cara sonriente levantando las dos manos, cara rezando.